tema es en la AD plus más oración igual a bendición. Y lo vemos a través de la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos cómo Dios dice: bendecido el que oyere mis palabras, dice en Apocalipsis capítulo 1, el que las guardare. Es de bendición el que busca la bendición. Y yo quiero compartir esa fórmula con ustedes en esta noche. Es una fórmula de parte de Dios. It's Bible verses that God gave me tonight to share with all of you about God's blessing. Y queremos ver cómo Dios lo hace. Amén. Porque hay veces, hermanos, que no lo entendemos. No entendemos por lo que estamos pasando. No entendemos por lo que Dios permite que pase en nuestras vidas. No entendemos la mayoría de veces. ¿Cuántos entienden todo lo que Dios permite que pase en sus vidas? No entendemos por qué suceden las cosas. No entendemos por qué viene esta enfermedad. No entendemos. No sabemos. Most of the times we don't understand what God allows things to happen to our lives. But God has a purpose in each one of the things that God allows for us to go through. Cada vez que Dios nos deja ir pasar por una prueba, es que Dios tiene un propósito. Y esta tarde, hermanos, vamos a ver lo que Dios hace. Amén. Así es de que, mira, muchos de nosotros podemos ver cómo Dios obra en otras personas, pero muchas veces no vemos cómo Dios está obrando en mi persona. A lot of times we know that God is working in somebody else's and some other people, but we don't see that God is working in our hearts, in our lives. Y qué bendición porque Dios lo hace cuando nosotros lo buscamos de corazón. When we search God with all of our heart, He responds. He knows and He works in the midst of whatever we're going through. Y eso es lo que queremos ver en esta noche. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermano? What God wants for our lives. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Dios quiere bendecirnos. All that God desires for us is to bless us. Bendecirnos. Amén, bendecirnos. Nosotros buscamos y vamos al hospital porque necesitamos ayuda. Amén. Necesitamos ayuda de alguien más profesional. Y vamos al hospital buscando ayuda. Y la encontramos porque ahí hay profesionales que nos ayudan en nuestra salud, en los exámenes que hacen, en todo esto. Y es una bendición. Bueno, cuando nosotros venimos y buscamos a Dios, Dios nos ayuda. Mucho más que el médico, mucho más que el hombre nos puede ayudar. Dios nos ayuda. Y podamos ver claro, esto es lo que Dios quiere ver en este día, que nosotros podamos ver claro lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así es de que les pido que por favor me acompañen a Nehemías capítulo 9. Nehemiah chapter 9 verse 1. Nehemías 9:1. Cuando lo encuentren, un fuerte amén y nos ponemos de pie para continuar la lectura. Solo vamos a leer un versículo. We're just going to read one verse. Vamos a leer el versículo 1. Nehemías 9:1. ¿Están ahí? Dice así. Todo vamos a leerlo para que así podamos entender y ver lo que dice la palabra de Dios. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Quiero que notemos algo muy importante. Quiero que notemos que ahí, después de que ellos habían buscado a Dios y lo estuvimos estudiando la semana pasada, cuando el pueblo vino y estuvimos estudiando cómo ellos se unieron. When the people of God gathered together, vinieron con un solo propósito. They gathered with one purpose only, un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? De buscar a Dios, buscarlo a Él. Pero también vinieron, hermanos, Dios hace grandes cosas cuando el pueblo de Dios se reúne. God works great things when the people of God gets together. Amen.
Estoy tratando de traducir para que algunos que en verdad no entienden nada puedan entender que hablan inglés solo. Y hermanos, Dios hace grandes cosas cuando el pueblo de Dios se reúne. Dios hace grandes cosas. Y entonces puedo notar aquí que el día 24 del mismo mes, ¿qué mes está hablando? Del mes que ellos se dispusieron en su corazón buscar a Dios. Amén. Y no voy a descifrar tanto el mes o el tiempo. Lo que quiero sí enfocarme es con qué propósito se reunieron. Dice la Biblia que el mes se reunieron los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? ¿Quién es? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. El pueblo escogido de Dios. Se reunieron con un propósito de buscar a Dios. Se reunieron con un propósito de adorar a Dios, de buscar más de Él. Y siempre que nos reunimos, Dios hace cosas grandes. Vamos a orar en esta noche. Let's pray, ask God to speak to us. Pide a Dios que nos hable una vez más en esta noche. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias porque cada vez que nos reunimos tú obras en gran manera. Y yo sé que tú estás obrando. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque nos trajiste con bien. Estamos aquí porque tú quieres que escuchemos de tu palabra. Estamos aquí porque quieres edificarnos. Quieres bendecirnos. Quieres hablarnos a través de tu palabra. Yo ruego que tu Espíritu Santo, que mora en cada creyente, que mora en cada uno de nosotros los creyentes, pueda hacer lo que yo no puedo hacer. Pueda tocar el área donde yo no puedo tocar. Pueda sanar heridas que el hombre, por más experiencia que tenga espiritual, no puede sanar. Solo tú puedes sanar. Solo tú puedes ayudar. Solo tú puedes restaurar. Solo tú puedes levantar, Señor Jesús. Aún al caído, al que ha caído 3, 4 veces recientemente, tú lo puedes levantar, porque tú eres un Dios restaurador. Yo te ruego, mi Dios, que a cada persona, a los visitantes, a nosotros los regulares, a los que están allá en casa, puedas obrar en gran manera, y a los que están enfermos, los puedas restaurar, y al que está sufriendo en gran angustia, le puedas dar sanidad emocional y espiritual, y le puedas dar gozo de parte tuya, mi Dios, en esta noche. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Y podemos ver en esta noche brevemente lo que pasó acá. Cuando el pueblo de Dios decidió que iban a buscar a Dios, hermanos, cuando el pueblo de Dios decidió buscar a Dios, Dios obró. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, el pueblo de Israel, todos los hijos de Israel estaban ahí en Egipto. ¿Sabe por qué estaban allá? Porque no quisieron escuchar la voz de Dios, porque no querían escuchar, porque no querían obedecer, y Dios permitió que su pueblo fuera en esclavitud. Por más de 400 años estuvieron siendo esclavos a otra gente, a los egipcios, trabajando para otros, siendo completamente esclavos por una sola razón: de no querer servir a Dios. Por eso ellos estuvieron sirviendo a Faraón, a los faraones de allá de Egipto, porque no querían escuchar la voz de Dios. Y Dios permite esas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué nos suceden cosas así a nosotros que no entendemos? Porque muchas veces está en nosotros y nosotros no queremos hacer lo que Dios dice. Dios permite cosas. Y estuvieron 400 años siendo, imagínate 400 años, cantidad de tiempo. Pero cuando ellos se decidieron que iban a escuchar, que iban a seguir a Dios, y dijeron: Dios, sácanos de esta esclavitud y vamos a servirte, vamos a adorarte, vamos a buscarte. Cuando el pueblo de Dios decidió buscar a Dios, Dios
los libertó. Y no vamos a ir a todo la historia de Éxodo, porque ahí es donde vemos todo lo que sucedió. Éxodo, ¿qué quiere decir Éxodo? Salida. Dios les provee salida cuando el pueblo de Dios tiene y tiende a buscar a Dios. Dios obra siempre. Y en estos tiempos que Dios está probándonos a todo mundo, cada uno de nosotros decidimos si vamos a seguir a Dios o no vamos a seguir a Dios, si vamos a buscar a Dios o no vamos a buscar a Dios. Lo mismo pasa en nuestros tiempos. No crean que solamente en el tiempo antiguo, está pasando en nuestros tiempos modernos. Lo mismo está sucediendo con creyentes que no estamos dispuestos a seguir a Dios. Entonces Dios nos va a permitir algo para que nosotros estemos desperdiciando y no valoremos el tiempo. ¿Sabe por qué otros creyentes hoy en día no quieren servir a Dios? Por rebeldía. Eso es lo que es, rebeldía, desobediencia. Otros porque no valoran, escucha aquí, allí hay muchos, otros porque no valoran el precioso privilegio que Dios nos da de servir a Dios. No cualquiera, escucha, no cualquiera puede servir a Dios. No cualquiera. Y muchos desprecian el privilegio de servir a Dios. Por eso no les sirven. Pero el privilegio más grande, sabía que alguien me dijo en esta semana, me dijo, hay un joven que se acaba de graduar de un colegio y le dieron un contrato en una compañía enorme y está edificando edificios y está edificando un gran proyecto en el norte. Es grande y se acaba de graduar este joven. Y yo dije, qué bien, qué bendición por él. Me alegro, la verdad que me alegro, qué bendición, porque necesitamos esos jóvenes que se preparen, que estudien. Jóvenes, tienen que prepararse. Si hay jóvenes aquí en esta noche, prepararse para que no hagan como nuestros padres hicieron, que no se prepararon, porque no tenían, porque no había, por X situación no lo hicieron. Pero qué bendición que ustedes lo pueden hacer. Prepárense. Sí, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser pastores, no todos van a ser misioneros, no todos van a ser ministros. Pero ¿sabes qué? Si Dios, pídele a Dios, joven, que sea la voluntad de Dios, que lo que tú estás persiguiendo, eso sea la voluntad de Dios, y entonces tú sé lo mejor en lo que Dios te ha puesto. Dios te puso para ser un médico, un doctor en la carrera de medicina. Adelante, Dios te bendiga. Necesitamos esos médicos, necesitamos esos doctores, pero que sea la voluntad de Dios y Dios te usará en gran manera. Pero me decía estas personas y me decían, bueno, él está construyendo y está edificando edificios, y yo dije, qué bendición por esos jóvenes, por esos ingenieros, por todos ellos, qué bendición. Le dije, te quiero solamente hacerles una observación. La observación es que qué bendición, necesitamos puentes, necesitamos carreteras, necesitamos edificios, necesitamos todo esto, pero ¿qué de las personas? ¿Quién está edificando a las nuevas generaciones? ¿Quién está edificando a las nuevas generaciones? ¿Quién está ayudando a las nuevas generaciones en su vida espiritual? ¿Quién las está edificando? La palabra de Dios a través de los siervos de Dios, a través de los evangelistas, a través de los pastores. Tú y yo, cuando hacemos la obra de Dios, no tienes que ser pastor, no tienes que ser evangelista, no tienes que venir y decir, yo estoy dispuesto, Dios, para que tú me uses, y Dios te usará para edificar a otros. Eso es lo más importante. Y le decía, es un gran privilegio. Yo estoy emocionado en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios me ha encargado es de más importante que el ingeniero. Aunque el ingeniero es importante, esta obra es más importante. Nehemías sabía eso. Nehemías, aunque no tenía mucho conocimiento de ser arquitecto o ingeniero, Nehemías, él dijo, ya sé que hemos edificado los muros,
Ya sé que hemos logrado edificar los muros, ya estamos seguros aquí. Ahora necesitamos edificar lo más importante. Ahora necesitamos edificar a cada uno de nosotros. Y él ahora llamó a Esdras. Y ahora Esdras viene a la escena. Y Esdras preparó, inquirió, dice la Biblia, Nehemías capítulo 8, capítulo 9. Esdras inquirió, capítulo 10, de la ley de Jehová para enseñarla, para edificar a otros. Gloria a Dios, hermanos, que Dios siempre usa. Y cuando nosotros estamos ahí en el lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros, sabes que Dios te va a usar para que alguien más vaya. Dios nos va a usar para que alguien más vaya. Y no somos no somos que vamos a estar aquí y acaparar todo, porque Dios no es así. Dios bendice también cuando nosotros, la fórmula que Dios tiene, hermanos, es dar, nos da para que nosotros ¿qué? Demos. Él quiere que le busquemos para Él bendecirnos. Amén. Y cuando nosotros estamos ahí en la obra, Él no tenía Nehemías celo de que alguien viniera y quitara su posición. Porque la posición que Dios te da, Él te la da y nadie más te la quita. Me pueden quitar la iglesia aquí, pues que me pueden quitar a mí del pastorado, pero no me quitan el llamado, ¿sabías? No te lo pueden quitar. Cuando es de Dios, Dios te lo da y Dios te lo lleva hasta cuando te lleve allá la gloria. Desde que nadie te lo puede quitar el llamado de Dios. Puede venir otro, puede venir otra persona, puede venir otra, pero cuando Dios te llama, ese es el llamado para cada uno, y a todos nos ha llamado, hermano. No creas que solamente a los siervos, a los pastores, a todos Dios nos ha llamado. A todos Dios nos ha llamado a hacer la obra. No solo algunos, pero qué bendición es edificar la vida de la gente. No hay otra obra en esta tierra que edificar las vidas de las personas. Eso es lo más especial. Los ángeles no tienen ese privilegio. Los que no son creyentes no tienen este privilegio, pero tú y yo tenemos ese privilegio de edificar personas a través de la palabra de Dios, a edificar vidas, a restaurar vidas a través de la palabra de Dios. Iglesia, tenemos que entender este llamado, que estamos aquí para edificar a otros, no servirnos a nosotros mismos. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo he venido para servir, no he venido para ser servido, he venido para servir. En otras palabras, Él estaba diciendo: yo vine para edificar, para restaurar, para sanar. El Señor me ungió, dice la palabra de Dios en Lucas, para dar buenas nuevas a los quebrantados. Para sanar ¿a quién? A los enfermos. Y a todos ellos. ¿A qué? Dice a libertar a los cautivos. El Señor Jesucristo vino para eso, hermano. Y Dios permite que tú y yo estemos aquí en este tiempo, en tal tiempo como este, con un solo propósito: de edificar, de seguir proclamando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque allá el mundo nos desgasta. ¿Cuántos de ustedes? Yo conozco de algunos de ustedes que tienen testimonios. Todos aquí tenemos testimonios. Y cuando estuvimos, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estuvimos viviendo en un vicio, estuvimos viciados en cualquier tipo de cosas, de estas placeres temporales. ¿Y sabes lo que hizo el mundo? ¿Sabes lo que hizo? Nos desgastó. Nos gastó la fuerza que teníamos antes. Ya no es la misma fuerza. Sabía, ahora que yo estoy en mis 40, ya no tengo la misma fuerza cuando estaba en mis 30. Ya no es la misma fuerza. Va disminuyendo la fuerza. Y muchos, el enemigo nos desgastó allá en el mundo. Nos desgastó. Y eso es lo que hace. Los vicios de este mundo nos desgastan. Nos desgastan completamente. Ya no tenemos tanto tiempo. Otros que reconocieron a Cristo como Salvador cuando tenían sus 50, 60, ya les queda unos 20, 30, 40 lo máximo para servir. Pero ya las fuerzas que tenemos, qué bendición porque nos las da, pero ya no son las mismas. Por eso dice la palabra de Dios, acuérdate
¿Qué dice Eclesiastés capítulo 12? Acuérdate. ¿Cuándo? De tu Creador en los días de tu juventud, porque cuando vengan los días malos, ¿qué dice? No hallaremos contentamiento. Así es de que hoy es el tiempo, joven. Y a los jóvenes que han recibido a Cristo en espirituales también, ahora podemos servir más, hermano, más que nunca. No hay tiempo que perder. Entonces el pueblo sabía que había perdido mucho tiempo en Egipto. Habían estado 400 años en Egipto. Todos esos 400 años hicieron cero para la obra de Dios. ¿Qué hicieron? Dime en la Biblia qué dice que hicieron el pueblo de Dios en esos 400 años. ¿Qué dice la Biblia que hizo el pueblo de Dios? ¿Cuánto avance obtuvieron? ¿Qué conquistaron? ¿Conquistaron reinos? ¿Predicaron el evangelio? Estaban siendo desgastados por el enemigo. Estaban siendo desgastados por el enemigo porque rechazaron el llamado de Dios. Pero cuando ellos dijeron: Señor, perdónanos, si tú nos libras, nosotros te prometemos que te vamos a servir, te vamos a adorar, aún en el desierto. Y Dios dijo: muy bien. Él ya sabía, Dios ya sabe que le vamos a fallar, pero ahora nuestro Dios es un Dios misericordioso. Él dice: muy bien, ahora les voy a contestar su petición, los voy a libertar y van a ver lo que voy a hacer. Faraón va a decir que no, Faraón se va a negar, pero tú ve, vayan y yo los voy a libertar. Y conocemos la mayoría de nosotros la historia. Dios lo hizo una vez más para que fueran y adoráramos. Oh, no nos dejemos engañar, creyente. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para la carne, vamos a sembrar para la carne. Si sembramos cero para la obra de Dios, ¿qué vamos a cosechar? Hermano, ¿qué vamos a cosechar? Cero. Vea lo que dice Santiago 1:22. Vamos a proyectar. No nos engañemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice: pero sed. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra. ¿De cuál palabra? La palabra de Dios. Y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores. Y que escucha lo que dice la última parte de este versículo, hermanos. ¿Qué dice? ¿Sabe lo que pasó el pueblo? Que estuvo el pueblo allá en Egipto, estuvo engañado. Estuvieron engañados por el enemigo. Estuvieron engañados, diciendo: trabajan para nosotros, pero no veían ningún provecho. Pero Dios Dios es misericordioso. ¿Sabe lo que hizo Dios, hermanos? A pesar de que ellos eran esclavos, cuando ellos decidieron y recapacitaron y dijeron: vamos a servir a Dios, vamos a adorar a Dios, cueste lo que cueste, si Dios nos saca de aquí, lo vamos a servir. Dios hizo algo grande. Se recuerdan que hasta Dios usó ese tiempo para que el pueblo de Dios obtuviera el oro que tenía Egipto, perlas preciosas y todo eso. Y cuando salieron y le dice: bueno, Faraón estaba endurecido y le dice: muy bien, Moisés, sal con el pueblo. Y le dice: un momentito, Faraón, tengo otro pedido, tengo otro request, tengo otra petición. ¿Cuál es? Dios nos dice que, y hemos prometido a Dios que le vamos a servir allá donde vayamos. Nos tienen que dar oro. Mira aquí, cuando Dios está contigo, Dios obra así. Y ellos tuvieron que darles, hermano, oro. Si tú lee todo, pero muchas veces decimos: ¿dónde está eso? Es emocionante la palabra de Dios, está en la Biblia. Y ellos salieron con cantidad de oro. ¿Con qué hicieron el templo, hermano? ¿Con qué hicieron el templo? ¿De dónde? ¿De dónde tenían oro? De lo que le dio. ¿Quién le dio ese oro?
Dios a través de los egipcios hizo que el enemigo les diera hasta el oro para edificar el templo. ¿Aarón qué hizo? Él no quiso. Mira, el corazón del hombre es así. Nos olvidamos inmediatamente de Dios. Y Aarón fue y edificó, hizo un becerro. ¿De qué? De oro. ¿De dónde llevaba el oro? De Egipto. Dios no bendijo eso. Y sabemos lo que les pasó, lo que les aconteció. Dios lo hace. Ellos estaban engañados, pero aún así en su misericordia Dios nos bendice. Y cuando ellos decidieron en su corazón buscar a Dios, yo los voy a bendecir. Los bendijo con el oro. Entonces todo lo que le estaban haciendo a Dios cuando terminaron el primer templo, hermano, era una belleza. Yo me imagino, dice la Biblia, está una descripción ahí en Samuel, en los libros de primera, segunda de Samuel y más adelante Crónicas, todo esto. Si tú lees y estudias ahí la Biblia, te darás cuenta y ves cómo terminaron un templo hermoso con oro puro. Imagínate, la arca que llevaban del pacto era ¿de qué, hermano? De oro fino, oro puro. Y Dios obra así, hermanos. Dios es un Dios poderoso que puede hacerlo. Él no solamente dijo: los voy a libertar, pero voy a hacer algo grande con ustedes. Pero mientras tanto estaban engañados. Pero yo quiero que ahora veas en Santiago 1:22, ya lo vimos ahí el último. Yo quiero que vayas conmigo no solamente al versículo 22, sino al 23. Al 23 también, están ahí. Dice así Santiago, estamos ahí. Vamos a esperar que yo llegue también, porque estaba ahí, me salí, pero ya estoy de regreso. Dice el 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, va más allá, explica. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Él da una ilustración. La Biblia, la palabra de Dios, usa a Santiago, y en el tiempo de Santiago los espejos no eran como los espejos que ahora tenemos. Eran de poca calidad, y cuando la gente apenas se podía ver como la imagen, pero era una imagen que no estaba nítida, una imagen que no era clara, era una imagen que no tenía calidad. Y él decía: el hombre es como aquel que se ve en ese espejo. En ese tiempo de Santiago, que no se veía, no tenían los espejos como ahora nosotros tenemos espejo. ¿Cuántos se vieron en el espejo en esta noche? Yo me vi al espejo en esta noche antes de venir a la iglesia. Yo me vi en el retrovisor y me vi en el espejo para que todo estuviera ahí donde debe de estar. Y lo que no hay, pues lo distribuyo aquí para que haya. Y él dice: es como ese hombre que se veía en ese espejo en ese entonces y se le olvidaba cómo era. ¿Cómo a uno se le puede olvidar cómo es? ¿A cuántos de ustedes se les olvida cómo son? No se nos olvida. Pero en ese tiempo se podían olvidar porque la imagen no era de buena calidad, estaba distorsionada. Entonces dice la Biblia que muchos, ahora Santiago está hablando ¿a quién? ¿A los incrédulos o a los creyentes? ¿A quién? A los creyentes. Y está diciendo: no sean como esos hombres que cuando se han visto su rostro en el espejo, se van por un momento y después se les olvida cómo son. No sean como ellos. Dios dice: aquel que conoce la palabra de Dios, aquellos que conocemos la palabra de Dios, y nos compara con un hombre que hemos visto nuestro rostro en el espejo y nos hemos olvidado. Y así hay algunos creyentes que se han visto. La Biblia dice, la palabra de Dios, que este es un espejo. Cuando yo me veo a ella me dice lo mal que yo estoy. Y por eso es que mucha gente no quiere verse en este espejo, porque la Biblia te va a decir lo que tienes que corregir, y no lo quiero hacer. Y así era el pueblo de Dios antes. Dios les decía, no tenían todo el consejo,
Tenían solamente, si acaso, el Pentateuco, 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Y no querían oír la ley, o la oían pero se olvidaban. Y así estamos en estos tiempos viviendo. Cada vez que yo la leo, la Biblia, alguien más dijo esto así: la Biblia me lee a mí. No como aquellos que quieren leer la Biblia y sabes que dicen: oh pastor, yo quiero leer la Biblia. Pues léela, para que cuando venga el enemigo no nos engañe. Cuando venga la duda, no nos engañe la duda. Y me encantó esta, ya que estamos aquí, lástima que está funcionando. Se fue. Me encantó lo que hizo este pastor. Dice: cuando tú leas la Biblia, la estamos leyendo mal. ¿Por qué la estamos leyendo mal? Porque no la aplicamos a nosotros, ni se la leemos al enemigo. Cuando venga el enemigo, léesela a él. Si me puede traer esta silla, hermano, aquí. Esta silla aquí. Y otra silla más, por favor, a este otro lado. Así es como estamos haciendo nosotros. La leemos para nosotros, o a veces ni la leemos ni para nosotros. Por eso es que no estamos discerniendo, buscando más de Dios. Pero me encantó lo que dijo este pastor: la próxima vez hay que leerle la Biblia hacia el enemigo. Tú traes una silla, tienes otra silla, tú te sientas en esta silla y le dices: ahora sí, enemigo, todas las mentiras que me estás trayendo a mi mente y a mi corazón, te lo voy a leer. Vea lo que dice la Biblia, enemigo. Estás ahí, enemigo, para que escuches bien lo que dice la Biblia. Romanos 8:1. Ninguna condenación, estoy parafraseando, hay para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Dice la Biblia, enemigo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Escuchaste bien, enemigo? Dice la Biblia, enemigo, no temas, me dice a mí. Aunque tú estés trayendo temor a mi vida, no, me dice Dios, no temas. Y no voy a temerte, enemigo, porque mi Dios está conmigo. No desmayes, vea lo que me dice Dios. Aunque el enemigo te dice: desmaya, mira, ya son muchas las cargas, ¿por qué no tiras la toalla? No voy a desmayar, porque tu palabra me dice en Isaías 40:10, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Él es mi Dios. Y cuando nosotros se la leemos ahí, créeme que el enemigo se va a huir. ¿De dónde, hermano? De nuestra mente. Porque ¿qué es lo que ataca el enemigo? Nuestra mente. Pero como nosotros no la leemos ni para nosotros mismos, hay veces que le tienes que hablar al enemigo y tienes que decirle: sal de aquí, en el nombre de Jesús. No es nuestro nombre, porque nosotros no tenemos autoridad. La autoridad es el nombre de Jesús. Y Él tiene que salir. Y Él se va a oír. Así es de que nosotros tenemos que hacer esto. Pero cuando el pueblo no hace esto, somos engañados. Vea, continúa leyendo lo que dice Santiago 24, y que también lo escucha el enemigo. Porque el que considera, amén, el que se considera, ¿están ayer? Santiago 1:24, porque él se considera, a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Está hablando del hombre natural. Mas dice el 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. ¿Sabe por qué tenemos que ver la ley de la libertad, hermanos? Porque Él nos ha hecho libres. Y el enemigo no quiere que nosotros tengamos eso bien claro. Si te han dicho a ti que tienes que traer, algún predicador te dijo en YouTube o en X otra, que no, tengo que hacer y seguir 10 pasos para quebrantar las maldiciones que hay en mi familia, tíralo a la basura. Porque dice la Biblia
Dice mi Biblia que al que el Hijo libertare, verdaderamente seréis libres. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando tú y yo creímos en Jesucristo, Él quebrantó las maldiciones. Él ya las quebrantó. Porque mucha gente decía, no, pero tengo que orar ahora. Pastor, yo tengo que orar para quebrantar esas maldiciones. Sí, tenemos que orar para tener una comunión con Dios, pero nosotros no podemos quebrantar ninguna maldición. Jesucristo se encarga y se encargó de quebrantarla. Pero tenemos que estar, dice, a la ley de la libertad. Somos libres. Somos libres, tú y yo somos libres. Cuando el enemigo le encanta traer culpabilidad a nuestra mente, mira lo que hiciste ayer, mira lo que hiciste en esta tarde, mira lo que hiciste hace 10 años, no solamente de lo presente, mira lo que hiciste hace 20 años. Y todo eso te trata para traer culpabilidad a ti y que no seas libre. Pero ya Él se ha encargado de hacernos libres. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Otros somos engañados porque nos olvidamos de lo que dice la palabra y no la ponemos en práctica, sino hacedor de la obra. ¿Qué dice? Este será bienaventurado en lo que hace. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Mira, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros nos disponemos a buscar de Dios, Él nos va a bendecir. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, Él nos va a bendecir. La palabra de Dios se encarga de hacer la obra en nosotros. Lo que la Biblia dice, la próxima vez que venga el enemigo a tu mente, dile, enemigo, tengo noticias para ti. La Biblia dice que yo soy más que vencedor por medio del Señor Jesucristo, que me amó y se entregó por mí, que ya todo Él ya lo hizo por mí. No le creamos a las mentiras del enemigo más. No creamos a esas mentiras. Ya Cristo destruyó toda maldición que Él quería traer cuando nosotros éramos incrédulos o a nuestros antepasados. Él ya las destruyó. Isaías 53:3 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, Isaiah 53:5, el castigo de nuestra paz, el castigo que tú y yo merecíamos porque Él ya lo pagó. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por cuál llaga? Por las llagas de Cristo Jesús. Toda maldición Él ya la rompió. Por eso hay el corito y la palabra de Dios dice, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin mi Cristo? ¿Cómo es posible que yo viva sin mi Dios? Si Él me libró del pecado y de la muerte, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús? Porque hay unos creyentes que están viviendo sin Jesús. ¿Es posible eso? Porque no está reinando. Él está en tu corazón, pero no está reinando tu vida. ¿Tú saben qué está reinando su vida? El yo. Y el Señor Jesucristo se encargó de todo eso. Vea lo que dice Romanos 5:8. Enemigo, cuando venga una vez más el enemigo a culparnos de lo que hemos hecho, dice así, los ganadores de almas lo conocemos, los que vamos, ¿qué dice, hermano? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya él pagó por nosotros.
por nuestros pecados, por los más sucios pecados. Él ya pagó por nuestros pecados. Él ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. El enemigo le va a encantar y le encanta traernos nuestros pecados, ¿sabías? Recordárnoslos. Todos los días, todos los días. Él va a tratar de recordarnos nuestros pecados, pero Él ya pagó por nuestros pecados. Cuando venga y te recuerde el enemigo tus pecados, tú tienes que recordarle que están bajo la sangre de Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo Jesús, dice 1 Juan 1:9, ¿qué dice? ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, si ya los hemos confesado, Él es fiel y es justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de algunos pecados, de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Todos. Alguna gente dice, pero ¿qué tal de los que voy a cometer? Ya también los pagó. Todos esos ya los pagó. Entonces tengo licencia para pecar. No. Cada pecado tiene consecuencias. Cada pecado tiene consecuencias. Sí, ya los pagó Él, pero vamos a nosotros a pagar. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Por eso vamos a morir. Y hay aún consecuencias todavía más en esta carne. Si tú pecas deliberadamente, vas a sembrar, vas a cosechar consecuencia, castigo. Yo robo un banco y robo 15 millones de dólares. Cristo me va a perdonar si yo lo confieso, porque Él sí o no me va a perdonar. Unos me vieron como que no, Dios no perdona si robo 15 millones. Dios me va a perdonar, pero no los voy a robar. Pero aún tengo que pagar la consecuencia. 40 o 50 años en la prisión. Así es como en el desierto. Sí, exacto, buen punto, hermano. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios no llegó rápido o conforme era el camino que llegara? Por el pecado, porque no creyeron, por desobediencia. Y se tomaron no solo 400 años, más 40 años en el desierto para llegar a donde Dios quería que llegara. Y no llegaron aquellos que en verdad no creyeron a Dios. Solamente desde 20 años a los más jóvenes, la generación nueva, fueron los que entraron a la tierra prometida, porque obedecieron. Pero dice Romanos 8:1. Ahora pues yo lo parafraseé hace unos 2 minutos, pero ahora quiero leerlo bien de la Biblia. Romanos 8:1 dice, léanlo con su servidor porque estamos por terminar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación, hermanos? Dice, ¿alguna? Gloria a Dios. ¿Hay alguna condenación para nosotros? Ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan conforme al Espíritu? Los creyentes, todos los creyentes. ¿Cómo es posible que yo ande en el Espíritu? Todos andamos en el Espíritu porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Entonces, no hay como un creyente que a veces actúa en la carne, pero no debe de andar en la carne. Amén. Y tiene mucha enseñanza esto, hermano. No hay ninguna condenación. Conocimos a un joven hace tiempo, rescatado de drogadicción, duramente, viviendo en las drogas por 15 años o más. Y llegó a nuestra iglesia hace tiempo, no esta iglesia, en otra iglesia. Y llegó a nuestra iglesia y reconoció su situación y hizo profesión de fe, pero batallaba mucho. Entonces no tenía dónde vivir y el pastor, en ese tiempo yo era joven, el pastor pidió, y yo vivía con otros jóvenes, pidió que de favor le diéramos lugar, una posada a este joven por varios tiempo mientras él se
se restauraba y podía conseguir un trabajo en esa área y sacarlo del área donde estaba, porque eso es lo que tiene uno que hacer. Y este joven todos los días batallaba con esto. Y todos los días él se quería hacer daño. Imagínate tú, yo era joven también en el Señor y yo tratando de ayudarlo. Y esta es una de las palabras que Dios me puso para compartírsela a él. Me recuerdo muy bien de esto. Y le decía, mira lo que dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para ti, porque él todavía el enemigo le traía a su mente que él tenía que sufrir las consecuencias y que él no era digno y que él tenía que hacerse algún daño. Lo encontrábamos varias veces afeitándose y se hería aquí para cortarse la vena. Entonces teníamos que estar al pendiente de eso. Aquí las venas, todo esto, hermano, el enemigo es así, porque ya sabía que lo había perdido. Entonces quería quitar su vida porque sabía que iba a traer un tremendo testimonio. Y compartía vez tras vez este texto bíblico. Y fue de gran bendición para él y de ayuda. También compartía el capítulo 6, donde dice el versículo 6 de Romanos 6:6, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién murió, hermanos? Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Qué bendición, hermanos. Cuando nosotros creemos en Cristo, también hemos muerto con él a nuestro viejo hombre. Y ahora ya nos enseñorea más el pecado de nosotros. No por lo que nosotros hemos hecho, por lo que Cristo hizo. Pero cuando dejamos que el enemigo nos engañe, hay algunos cristianos que se dejan engañar y están sirviendo todavía, aunque son de Cristo, están sirviendo al pecado. A eso quería llegar, a ese punto. Y Dios no bendice, no hay bendición cuando tú estás sirviendo al enemigo. Porque cuando servimos y estamos pecando, aunque no lo hacemos o lo hacemos deliberadamente o no deliberadamente, estamos sirviendo al pecado. Estamos sirviendo al pecado. Hay algunos creyentes allá afuera que Dios quiera que escuchen este mensaje, que no tienen el deseo porque el enemigo te engañó y te tiene esclavizado en el pecado. Y el pecado esclaviza y los tiene esclavizados. Y hay veces que ellos, por más que quieren, no le han pedido a Dios la ayuda, porque cuando venimos a Dios la ayuda, cuando el pueblo de Dios le pide ayuda y se reúne, Dios nos da la fortaleza para poder vencer cualquier pecado, para poder vencer todo lo que hacíamos antes. ¿Sabía que no se toma nada para que nosotros volvamos a lo que hacíamos antes? No se toma nada. Se toma solamente una ida al bar, una mirada. Es solo que se toma una mirada, una ida, una bebida, una sola vez, para que estés otra vez esclavo del pecado. Y si nos dejamos engañar y tomamos la carnada, el enemigo nos tiene y nos va a hacer para allá. Y para donde cuando los que son pescadores aquí, cuando pescan el pez, ¿qué hacen? Lo traen para allá y para acá hasta que lo traen. Y a veces le dan uno. Los buenos pescadores, cuando hay un pez gordo ahí y que queremos, uno le suelta la cuerda para que piense que está libre. Y el pez piensa que ya se fue libre, y cuando menos piensa, ¿qué le hace uno? Lo jala más y rápidamente. Y lo enganchó mejor aún. Así hay muchos creyentes. Y qué lástima. Están siendo esclavizados por el pecado. Están siendo esclavizados por el enemigo y se están engañando a ellos mismos.
El enemigo ya los engañó, ellos están engañando. Santiago lo dice bien, porque han oído y saben, han oído de la palabra, han escuchado mensaje tras mensaje, han oído, pero solamente son oidores, olvidadizos, no hacedores. Romanos 8:6, y estamos cerrando. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Okay? Yo me ocupo de las cosas temporales de esta vida, resultado, muerte. Yo me ocupo de las cosas de Dios, equals vida y paz. Ve, hermanos, porque nosotros estamos con vida, y entre más nosotros nos ocupemos de las cosas de Dios, Dios nos da más fortaleza, nos da más vida a nosotros, nos da vida. Todo esto porque esta es palabra viva. Todo lo que Dios es de Dios es vida. Lo que engaña al enemigo es que el enemigo te dice: no, mira, vas a vivir más. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué estar en la iglesia? Oh, qué aburrido. No sé si te ha dicho el enemigo a ti: qué aburrido es ir a la iglesia. Qué aburrido son los cristianos. Es mentira del enemigo, porque no sé si tú me conoces a mí, pero yo no soy ningún aburrido. Y aquellos que están aburridos, que son aburridos, es porque no están caminando conforme a la palabra, o no se están alimentando de la palabra de Dios. Pero el creyente es la persona más alegre de todo el mundo. Aunque estemos en pruebas, aunque Dios se lleve antes que a nosotros a un ser querido, aunque pase lo que pase, hay gozo, porque sabes que, y termino con esto, no voy a terminar esta noche, pero termino esto. Hay veces que oramos mal. ¿Sabías que oramos mal? Decimos: Señor, dame gozo. Y el Señor dice: ¿qué? Ya lo tienes. Porque cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios vino y trajo todo. Trajo amor. Él vino, se mudó a nuestro corazón, en nuestra vida, y quitó todo. El Espíritu Santo se encarga de limpiar todo lo malo. Él empieza a limpiar todo lo malo que había en nuestro ser, lo empieza a limpiar y trae con él amor. Y pone alrededor de nuestro corazón, y todo nuestro corazón pone y dice: nuevo residente, Espíritu Santo, vive aquí, y es amor, es paz. Hay paz en tu corazón, hay gozo en tu corazón, hay todo eso. Y nosotros pidiéndole a Dios: oh Señor, dame amor para poder yo amar a otro, poder llevarme con otro bien, poder interactuar bien con otro. Y Él dice: ya lo tienes, solamente úsalo. Ya lo tenemos. Oh Señor, libértame, rompe toda cadena del enemigo, de maldiciones de mi familia. ¿Has creído en mí? Ya te he libertado, ya rompí con todas esas maldiciones. Ahora hay que creerlo. Hay que creerlo. Si lo creemos, entonces vamos a ponerlo en práctica. Pero aquellos que están siendo enganchados por el enemigo, no lo creen, están ya bien engañados, y hay que orar por ellos, que Dios los restaure, y nosotros hay que levantarlo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer nosotros los fuertes? Hay que restaurar a los débiles, porque en cualquier momento dice la Biblia que el que mire que está firme, mire que no caiga. Que yo puedo estar firme hoy, pero no sé del día de mañana o más tarde. Entonces yo le digo siempre que alguien me dice a mí: no, pastor, tú has sido de gran bendición, usted ha sido de gran bendición para mi vida. Oren por mí, porque hoy estoy firme, mañana no sé.
mañana puedo caer, pero no me sigan a mí, sigan a Cristo, porque yo los voy a fallar, pero Cristo nunca falla. Entonces, el que viene a la casa de Dios y viene por Cristo, nada le va a ofender. El que viene buscando a Cristo, a Dios nada le va a ofender. Aunque no le salude, aunque no le dejan participar, aunque no haga esto, aunque no lo haga, nada lo va a ofender. Pero aquel que viene buscando otras cosas y pasa algo, se va a ofender por todo. Porque no ha crucificado todavía la carne, el yo. Entonces, Señor, ayúdame a crucificar. Pero ya todo está en mí. Termino con que dijimos que íbamos a discernir y a desglosar la fórmula que Dios tiene para nosotros. La fórmula que Dios tiene para nosotros se la comparto y cierro con esto. Esta es la fórmula que Dios tiene para cada uno de nosotros los creyentes. Está en Jeremías 29:11. Cierro con esto, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Vea lo que Dios nos dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Dios quiere, hermanos, cuando a veces nosotros decimos, vamos a hacer un paréntesis. Cuando a veces nosotros oramos también, ¿cuántos hemos orado aquí por paz? Yo soy uno de ellos, soy ahí y me uno a la lista. Yo he orado, Señor, dame paz, en verdad dame paz en esto. El Señor me dice, pero ya te he dado paz. Cuando recibiste a Cristo como tu Salvador, viene el paquete completo, viene con amor, con gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Dónde está eso en la Biblia? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Entonces yo he orado a veces mal y estoy pidiendo, Señor, dame paz, cuando Él ya me ha dado paz. ¿Quién me da la paz? Cristo. Porque Él dice, los pensamientos que tengo para ti son de paz. Y no solamente esto era en el Antiguo Testamento, ahora Él ya nos ha dado la paz, porque Cristo es la paz. Cristo es paz y no de mal. Aquella gente que dice, no, es que todo culpan a Dios. Bueno, porque si Dios es tan bueno, ¿por qué es que hay tanto niño enfermo en los hospitales? Permítame decirle aquí algo de parte de Dios. De acuerdo a la fórmula, de acuerdo al versículo Dios nunca quiere mal ni una enfermedad para nosotros. Ni una, ni el coronavirus. Porque escuché a algunos cristianos, ay, es que Dios me dio el coronavirus para que yo aprendiera. Mentira del diablo. Lo permite Dios, pero Dios no da nada malo. Lo vemos también en Santiago, hermano. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y mucha gente está equivocada. La causa que viene a nuestra vida es por porque Adán y Eva tuvieron que ser excluidos de la presencia del jardín de Edén por pecado. La enfermedad viene, hermano, ¿sabía dónde viene la raíz? Por nuestro pecado. De allí viene la enfermedad, por nuestro pecado. ¿De dónde más viene por qué vienen cosas? ¿Por qué vienen cosas a nuestras vidas? Bueno, un accidente que pase aquí en Hillsboro y alguien viene en Hillsboro y el otro también que viene ahí en Hillsboro viene y Dios, ¿por qué permites que yo choque? ¿Fue culpa de Dios o fue de quién? Causa número 2, ¿por qué vienen y cosas a nuestras vidas? Por nuestro descuido. Causa número 3, por el diablo. ¿Quién fue el que trajo todas esas cosas que Dios permitió que vinieran a Job? ¿Quién, hermano? El enemigo. No, nada. Dios no quiere hacernos el mal.
Él nos creó. Ejemplo más claro aquí. ¿Cuántos padres tenemos aquí? ¿Cuántos padres tengo aquí madres tengo aquí en esta noche? ¿Cuántos padres o madres? ¿Cuántos de ustedes desean lo peor para su hijo y lo ven allí muriéndose y lo ven muriéndose de cualquier enfermedad, de cualquier cosa y le dicen, muérete? ¿Cuántos? Y somos malos. Dios nos ha creado a nosotros. ¿Tú piensas que Dios quiere para nosotros lo peor, lo malo? No. Es el enemigo. ¿El enemigo vino a qué? Díganlo más fuerte. El enemigo vino a hurtar, a robar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, no creamos las mentiras del enemigo, gente. ¿Qué es Dios? Dios lo que quiere es bendecirnos. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque Él aún bendice aún a los injustos por causa de los justos. ¿Por qué Dios prueba comprobada? ¿Por qué Dios bendijo a Lot? Por causa de Abraham el justo. Entonces, hasta nuestros familiares más bien son bendecidos. ¿Sabe por qué sus hijos, sus familiares que andan todavía y le sirven al enemigo están como están bien y están saludablemente bien y todo? Por las oraciones de nosotros los justos. Por eso, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios nos ama. Todo lo que Dios quiere para nosotros es amor, amarnos, perdonarnos. Termino con los versículos. La fórmula de Dios siempre funciona. La fórmula mía jamás funciona. La fórmula de Dios siempre funciona. Acuérdate de esto. La fórmula de Dios siempre funciona. Mi fórmula, mi plan no funciona. Oh, es que yo tengo planes, pastor, es que yo quiero hacer esto. Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Y no de mal para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, dice el 12, y vendréis. ¿Y qué dice, hermano? Y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis, dice el 13, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios de todo vuestro corazón, Él nos oye, Él nos responde, Él nos contesta, Él nos bendice. Él hace todo por nosotros. Adoración, que es adoración, oración que va ahí completa, igual bendición de Dios. Pero cuando hacemos lo opuesto, no vamos a recibir bendición de Dios. Cuando no obedecemos, cuando no ponemos a Dios en nuestra vida, cuando no servimos a Dios, no hay bendición. Tenemos ya las bendiciones que Dios nos ha dado, porque es misericordioso. Aún así, Dios es un Dios misericordioso que nos bendice todos los días. Imagínate cuando tú decidas en tu vida que vas a seguir a Dios, que vas a buscar a Dios, que nada va a ser, nada ni nadie nos va a separar de buscar a Dios. Y cierro con estos versículos, Romanos capítulo 8. Nada ni nadie nos puede separar. Romanos capítulo 8 del versículo 30 en adelante. Romanos 8. Esto es Biblia, palabra de Dios. 30, del 30 y del 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Mira, enemigo, cuando venga el enemigo a querernos traer duda, a traer cualquier cosa, miedo, temor, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, dice el 32, ni a su propio Hijo, está hablando de Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Cuáles cosas? Las que tengamos necesidad, las que pidamos. El Espíritu Santo, si ya le hemos pedido a Cristo que nos perdone, Él ya nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando el enemigo te quiera, porque Él nos acusa delante de Dios. Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El enemigo quiere culparnos, quiere acusarnos delante de Dios, pero él no tiene el poder. Dice el 35, ¿quién nos separará? Y este es otro estudio para otro día, pero le estoy compartiendo la palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así nos cuentan a los creyentes. Él estaba hablando, Pablo. Antes, dice, sobre todo esto, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Está hablando de las huestes del enemigo. Cuando dice principados, no está hablando de los de Dios, está hablando del enemigo, de los demonios. Ni principados que tienen poder, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Nada. ¿Qué es lo que estamos pasando en esta noche? ¿Qué es lo que estamos atravesando en esta noche? Depresión, ansiedad, tribulación, prueba, enfermedad, cualquiera de la que sea, hambre, necesidad económica. Nada de esto, nada puede lograr separarnos del amor de Dios. Pero entonces, pastor, ¿por qué Dios permite que pase por esto? Para que tú te acerques y vengas a Él y nos acerquemos más a Él. Porque si nos da todo el tiempo que Él nos lo da, sí creemos, sí creemos. Porque hay creyentes que he conocido así. Yo mismo era así. Yo mismo le estoy hablando por experiencia propia. Yo venía a la casa de Dios hace años, estoy hablando de hace años, hace 20 años. Venía a la casa de Dios y venía y yo decía, ya cumplí, Señor, gracias, Señor. Pero no le buscaba de corazón, venía por cumplir. Ya cumplí y me siento bien. Ella por mí. Me siento bien. Soy un cristiano. Pero mi corazón muy lejos de Él. Entonces Dios dice, voy a ponerte en necesidad para que a ver si hacías lo que decías y hacer. Y Dios nos pone a prueba para ver si lo que decimos lo vamos a creer, lo vamos a hacer. Y estos son tiempos de prueba. ¿Dónde se ve la fe? En la prueba. ¿Dónde se ve que somos cristianos genuinos? En la prueba. Es en la prueba. Dale gracias a Dios por la prueba que estás pasando ahora y acércate a Él en esta noche. Voy a invitarnos que nos pongamos de pie y voy a hacer una oración y nadie viendo, para que nos podamos enfocar en Dios en esta noche y pedirle a Él, que solo Él es el que tiene el poder de cambiarnos.